La fresquita, va a estar lindo, máxima de 26. ¿Te parece, Seba? Vamos a... La información relevante y destacada en los títulos del día. Bueno, señores, la noticia creo que nos va a poner contento, por lo menos a gran parte de la audiencia de Radio Cooperativa, la M770, es que Lula, señores, está a punto de quedar en libertad después de ese armado soez, obsceno, pornográfico, que se ha replicado después en otros lugares de Latinoamérica, donde, recuerden, la voltearon a Dilma Rousseff por un tema de reacomodamiento de partidas presupuestarias. Vos te imaginás acá. Nos queda uno en pie. Una vez que la voltearon a Dilma, empezaron todo el proceso para sacar a Lula del proceso electoral, donde iba primero por más de 15 puntos por sobre el impresentable de Bolsonaro. Una vez que lo metieron preso, el juez que venía acá a dar charlas sobre la independencia del poder judicial brasileño y el ejemplo de un juez probo, imparcial, que era este delincuente de Sergio Moro, el juez de Brasil. Una vez que lo metió preso, lo premiaron con el Ministerio de Justicia de Brasil. Un escándalo que ya ni los más... neoliberales defensores de Bolsonaro ya lo pueden explicar. Así que todo ese proceso se cayó a partir de las escuchas, de, por suerte, el estilo Wikileaks, que gracias a las redes y a buenos periodistas que investigan sagazmente, se conoció todo el entramado para armar estas causas mediáticos judiciales que habían condenado a Lula sin pruebas, por convicción, como dijo Sergio Moro. No tengo la prueba de que el departamento está bajo el dominio de Lula o su familia, pero tengo la convicción, ya que apretaron al dueño de OAS, la empresa brasileña constructora, que una vez declarando como arrepentido en Brasil, ahí tienen la posibilidad de imputar a otros. Queda claro que al mismo estilo que acá en la Argentina, bajo presión, al hombre le habían dicho: si quiere quedar en libertad, usted diga que Lula es el dueño del departamento. No encontraron un solo documento, un solo familiar, una sola persona que se demuestre de que Lula era el dueño del departamento. No sacó jamás usufructo de él, ni tuvo provecho, ni vivió, ni durmió, ni nada, y dijeron: este departamento de Lula va preso. Así es la historia de cómo se armó la cosa en Brasil. La la Corte Suprema de Justicia de Brasil cambió una doctrina que se usaba en Brasil, que con dos fallos ratificando la condena ya podías estar en prisión, aunque resten otras instancias apelativas, recursivas. Igual, es decir, una doctrina distinta a la de la Argentina, donde se necesita y se prescribe por la ley condena firme, es decir, que haya un fallo final hasta llegar, si la reserva federal del caso está hecha, hasta la Corte Suprema de Justicia, o bien por recurso de queja por arbitrariedad manifiesta. Bueno, en Brasil, con solo dos instancias vos ya podés ir preso. La Corte Suprema del Brasil cambió esta doctrina, esta jurisprudencia, y por lo tanto dice que hasta que no haya condena firme nadie puede ir preso, en base al principio indubio pro reo, ¿no? El principio de inocencia y de legalidad del derecho desde la Revolución Francesa para acá y la Declaración de los Derechos del Hombre. Bueno, a partir de esto, Lula, señores, en las próximas horas va a quedar libre y empieza otro proceso en Brasil. Imagínense, con Lula libre, Bolsonaro va a empezar a tener serias complicaciones de legitimidad, y porque va a tener un adversario absolutamente legitimado, y que va a empezar a exponer en la calle, va a empezar a hacer público el rechazo a las políticas neoliberales y a las políticas fascistoides no solo simbólicas, sino prácticas de este presidente, que todavía no nos explicamos. Bueno, sí, la explicación de cómo llegó a la presidencia está claro, por este armado lawfare, ¿no? Bueno, así que esta es la gran noticia, la gran noticia que saludó también Alberto Fernández, mandando una selfie donde haciendo la L de Lula libre con varios de sus seguidores, muestra su algarabía
Dijo el presidente argentino, que fue fiel defensor de la libertad del exmandatario, dijo: valió la pena la demanda de tantos, exclamó en su cuenta de Twitter Alberto Fernández por el fallo que libera a Lula. Así lo cuenta Infonews en su portada. Muy bien, dicho esto, Alberto Fernández dio definiciones muy importantes en una nota con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que tiene un programa de televisión, y allí Alberto Fernández habló sobre el verdadero cepo que tienen nuestros países, que es el cepo del endeudamiento que los neoliberales siempre traen a nuestras economías y que después es muy difícil salir. Y así, ante las presiones y las condicionalidades y el mercado y los fondos buitre y todo lo que otra vez están presionando para que arregle, pague, que no haga quita, que primero arregle con los acreedores privados, que el fondo quiere que le haga quita a los privados y que le pague todo a ellos. Bueno, después de que irresponsablemente endeudan a los países, y que irresponsablemente los organismos multilaterales de crédito entregan créditos absolutamente incumplibles por las condicionalidades políticas y socioeconómicas impagables, como muy bien lo explica Ale Berkovich en ese documental sobre el Fondo Monetario Internacional. Argentina, desde 1959, a partir de... miren quién fue el primero que nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién les parece que pudo haber sido el primero en 1959 que nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, sí, si lo sabés, vos lo dijiste. Álvaro Alzogaray, Alvarito Alzogaray. Hay que pasar el invierno y ahí empezaron los préstamos stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Saben, de 60 años, llevamos 60 años de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, de condicionalidades, de exigencias del Fondo Monetario a sus políticas incumplibles en todo el mundo, siempre la misma receta: subir la tasa de interés, liberar el dólar, bajar los salarios, ajustar, déficit cero, todo para que le paguen a ellos, obviamente. Que no se les ocurra redistribuir, cobrar más impuestos a los que más tienen, ni se les ocurra. Toda esa plata es para pagarle a el endeudamiento eterno que en círculo vicioso ellos generan, para siempre estar parando, por supuesto, sus burócratas, miles de burócratas en hoteles 5 estrellas, y hacer a la vez de gendarmes de las potencias que manejan la timba financiera mundial, ¿no? Este es el resumen de lo que es el Fondo Monetario Internacional, totalmente tergiversada del acuerdo de Bretton Woods allá después de la Segunda Guerra, donde básicamente tenía que cuidar los equilibrios de las monedas en el mundo y ciertos equilibrios de la cuenta corriente del balance de pago. Pero después se fue todo al demonio y se dedicaron a eso, a fomentar la timba, a fomentar el ajuste, a fomentar el endeudamiento, a meter a los países emergentes, básicamente los emergentes, para que se pueda colocar los excedentes de rentabilidad de las grandes potencias, sea los petrodólares en su momento, sea los sobrantes de la timba financiera, de los derivados, de la subprime. Siempre les sobra plata a las potencias, muchas veces no las pueden colocar, tienen tasa cero, y empiezan a colocar los excedentes ya desde los ingleses, de la banca Bering y de Rothschild, que colocaban la plata del algodón, la plata del carbón, no sabían qué hacer ya desde 1800, que empezaron a generar deuda en los países emergentes, y después te la cobran, te la van cobrando mientras le pagues los intereses, no hay problema. Bueno, pero hay una guerra con todo eso, y Alberto Fernández lo explica así. Vamos al uno, se va. Creo que el fondo tiene que asumir la responsabilidad que tuvo. Yo no necesito y no quiero que los argentinos le deban más plata al fondo. Lo que sí quiero es que el fondo revise lo que hizo. Y que en esa revisión nos ayude a pagar, porque nuestra decisión de pagar está. Nosotros no queremos incumplir. Macri incumplió, ya anunció que no puede pagar, lo hizo cuando declaró eso que él llamó reperfilamiento. El mundo lo tomó como un default selectivo. Y por lo tanto eso ya está. Así nos dejan el país, sin reservas y en default, aunque ellos lo llaman reperfilamiento. No se trata de conseguir una quita, se trata de lograr que
que nos den la posibilidad de volvernos de pie, volver a producir, volver a exportar y juntar los dólares necesarios para poder pagar. La transición es que todo ocurra en calma para mí, y está ocurriendo en calma. Después ocurren acciones, ¿no? Acciones pícaras de algún pícaro que construye un informe económico absurdo que habla de las bondades que han hecho. Marcos Peña habla. Por ejemplo. Pero la verdad es que la gente sabe lo que pasa. Y ya a esta altura han mentido 4 años, las últimas mentiras ya no pasan. Pero la verdad esto de reunir equipos, lo dije siempre yo, no es de ahora. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué me van a hablar? ¿De qué interno tengo que marcar para llamar al subsecretario? ¿Qué me van a contar? Pues si me van a contar la verdad, me van a tener que contar todos los altos cargos que nombraron en los últimos tiempos con cifras siderales de sueldos. La efectivización de un montón de empleados que hicieron entrar por la ventana y nos hablaban a nosotros de los militantes. Bueno, ahí está, Alberto Fernández también, con Correa hablando sobre la forma en que se puede pagar la deuda. La Argentina entró al Fondo Monetario Internacional en el año 1957. Hasta el año 2005, la Argentina acumulaba una deuda de 9.800 millones de dólares. Va siguiendo. Nosotros en ese momento con Néstor Kirchner le pagamos el 100% de la deuda y nos sacamos de encima al fondo y sus políticas intervencionistas, las famosas condicionalidades, te presto plata, pero vos tenés que hacer lo que yo te digo. Nos sacamos de encima ese tema. Desde 1957 hasta el año 2005, 9.800 millones de dólares. En un año, Macri tomó casi 60.000. Impresionante, impresionante. Estas cosas yo las planteo también, aprovechando que ustedes están en un canal internacional, para que la comunidad de naciones libres vean lo que ha pasado. Que no es un capricho de Alberto Fernández, decir lo difícil que enfrentamos. Porque Argentina siempre ha hecho honor a sus deudas. Inclusive cuando fuimos al default, nosotros dimos un plan de pagos, no dijimos no pagamos más. Y salimos pagando. Y ahora debemos hacer lo mismo. Pero lo que el mundo tiene que entender es que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina. La economía argentina se tiene que recuperar, tiene que volver a producir, tiene que volver a exportar y de ese modo tendrá dólares para hacer frente a sus obligaciones. Hoy nada de eso ocurre. Llevamos 2 años consecutivos de caída del consumo. En un país que consume el 70% de lo que produce. Cuando cae el consumo, cae la producción. Cuando cae la producción, cae el empleo. Cuando cae el empleo, aumenta la pobreza. Macri va a dejar 5 millones de nuevos pobres, 40% de la población argentina debajo de la línea de pobreza. Ese es el resultado de Macri. Clarito, Argentina, no podemos pagar la deuda en las condiciones en que está la economía argentina. Por supuesto, aclarando que se quiere pagar, pero primero hay que dejarla crecer, hay que dejarla producir. Así que una definición que por supuesto en el mercado están que trinan, se imaginan, están desesperados. No le vengas a hablar de generar empleo, de los timberos internacionales, le importa un bledo, quieren cobrar a como dé lugar, ya lo hemos comprobado eso. La primera medida que tomó el presidente Macri cuando asumió fue pagarle a los fondos buitres. ¿Para qué le pagó? ¿Cuándo se va a responder por esto? ¿Para qué le pagó a los fondos buitres? A Paul Singer, el sostén político acá de Alberto Nisman, y de Laura Alonso, de Patricia Bullrich, y de tantos otros a través de sus fundaciones para fomentar la ultraderecha y los think tank del neoliberalismo. ¿Para qué le pagó a este hombre que está acostumbrado a extorsionar en Estados Unidos a los presidentes de Estados Unidos, uno de los hombres más ricos del mundo, Paul Singer? Le pagó de más, se le pagó más de casi 11.000 millones de dólares a los fondos buitres, y eso fue salir del default. Ese era el default que decían que tenía la Argentina y que hoy siguen repitiendo. El gobierno anterior entregó a la Argentina en default porque le debía a estos delincuentes que compraron los bonos basura cuando ya se había producido el default anterior de la deuda.
y compraron los bonos del 2003, 2004, que no se podían pagar. Los compraron a valor de mercado del 8% de su valor sobre 100. Esos bonos compraron, y esos son los que después dicen que hay default. Cuando se dedican a comprar los países devastados por las políticas del Fondo Monetario neoliberales, que dejan el tejido social destruido y van recorriendo como buitres, por eso se llaman fondos buitres, los pedazos de la carroña. Y a esos les pagó Mauricio Macri apenas empezó. Dilapidó 11.000 millones de dólares para levantar el cepo y poder decir que la clase media pueda comprar dólares. Esa fue la primera medida que se tomó. Y después las dos otras medidas fueron anular la ley de medios para tener el sostén de los medios y que no se cuente la verdad sobre esto, además de que Clarín está asociado a fondos buitre, y además meter 2 ministros de la Corte por decreto para asegurarse que en la justicia tampoco le hagan una impugnación por este tipo de medidas. Esta es la realidad. De 22 planes de ajuste que el Fondo Monetario desde 1959 le impuso a la Argentina hasta hoy, solo cumplió 2 Argentina. ¿Por qué? No porque no quiso cumplir. Jamás pudo cumplir los déficits cero, la baja de los salarios, porque por suerte en la Argentina hay un pueblo argentino. Hay un pueblo argentino que se cansa más rápido que otros, pobrecitos pueblos, que lamentablemente se dejan ajustar más. El pueblo argentino, no sé por qué, extraños genes maravillosos, no le gusta que lo ajusten demasiado. A pesar de que hay algunos que sí, pero en general no les gusta que los ajusten demasiado, y lo van a tener que terminar de entender. A propósito de la unidad latinoamericana, esto decía Alberto Fernández. Lo que creo, la premisa que nosotros debemos lograr, que es un tema que yo también discuto mucho, es la primera premisa es la unidad. La segunda premisa es que la unidad ocurra más allá de cualquier desavenencia ideológica. La tercera premisa, que tal vez debería ser la primera de todas, es la no intervención en los asuntos internos de nuestros estados. Nosotros no somos quienes para meternos a resolver los problemas que tiene cualquier país. A mí me molestaría mucho que se metiera cualquier país de Latinoamérica a resolver los problemas de los argentinos. Bueno, ahí está, señal. Hoy empieza la reunión del Grupo Puebla, más de 30 representantes, líderes de países que están en la órbita del progresismo, y van a marcar estas diferencias, con el Grupo de Lima o con responder directamente a los mandatos que imponga Donald Trump en este caso. Porque hay, como decimos los que defendemos esto, no hay un solo capitalismo, hay un capitalismo como el renano, hay capitalismo humano, hay capitalismo donde todos pueden consumir, donde todos pueden estar mejor, donde todos deben pagar impuestos en forma progresiva, los que más tienen deben pagar más y los que menos tienen que pagar menos, y el mundo está llegando, después de un mundo bipolar, está llegando a la síntesis en que dejar en manos de la timba financiera y de la especulación financiera los liderazgos políticos mundiales está llevando a la debacle. Y el mundo en Irak, en Libia, en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en todos lados, en España, en todos lados está marcando que las políticas neoliberales de la Troika, del Fondo Monetario, y de los ajustadores está llegando a su fin. No sé qué vendrá, pero que así no se puede seguir. Daer aseguró que el gobierno de Macri no puede pagar las cuentas, está contando el jefe de la CGT. Hoy reunión con Alberto Fernández, la CGT, aparentemente toda unificada. Los Moyanos ya confirmaron que van a estar. Va a estar Hugo Yasky, va a estar la CTA. Van a estar distintos representantes de movimientos sociales y trabajadores, así que una reunión muy importante. Ayer hablábamos con Daniel Funes de Rioja, el vicepresidente de la UIA y titular de la COPAL, que decía que ellos no tienen ningún problema en los interlocutores, cada uno lleva a su representante y que se va a avanzar en el acuerdo social. Bueno, otra que les cuento, pide la Auditoría General de la Nación a Laura Alonso que entregue información sobre su gestión en la auditoría, en la
auditoría, se me fue la Oficina Anticorrupción, perdón, la Oficina Anticorrupción que preside Laura Alonso en forma irregular, porque aparte se exige que sea abogada, ella no es abogada, y que además, como ella dijo, yo no voy a investigar a este gobierno, porque yo no estoy para investigar a este gobierno, es una militante del PRO, ama a Mauricio Macri y dijo que no lo va a investigar, que ella va a investigar al gobierno anterior. Así que parece que esto no ha sido aceptado por la AGN y le pide que entregue información. Bueno, otro de los temas que les cuento es que hubo represión feroz a maestros en Chubut, con una golpiza salvaje y detención del titular del gremio de docentes en Chubut. Así que hoy hay paro nacional docente, piden la liberación del secretario general del gremio chubutense, ATECH, Santiago Goodman, que fue salvajemente golpeado, están las imágenes, no lo estoy inventando. Bueno, otro de los temas, se multiplican las denuncias contra los negocios en tierras públicas con la reelección de Larreta. Imagínense, ahora ya más de la mitad de la Ciudad de Buenos Aires considera que todo lo que hace Larreta en general hay que apoyarlo. Bueno, esto quiere decir más avance de lo privado por sobre la educación pública, la salud pública. La legislatura porteña aprobó el proyecto de ley EPI y la oposición denunció que es la estafa plenamente institucionalizada. ¿Qué va a pasar con los profesorados? Ahí está la Unicaba. Bueno, están poniendo alerta sobre ese tema. Massa y Monzó se reunieron, y Emilio Monzó se reunieron para organizar la transición en la Cámara de Diputados. Plaini, que ya les dije, confirmó que Hugo Moyano va a estar en la cumbre de la CGT. La ley de alquileres que avanza, se conformó una cooperativa. Si seguimos con más títulos, señales de alivio financiero del Fondo Monetario y el BID para la próxima gestión. Hoy Guillermo Nielsen y Alejandro Werner van a coincidir en una conferencia en Miami y van a empezar a hacer los primeros pespuntes del acuerdo. El BID le ha ratificado un préstamo a Alberto Fernández ayer en la reunión en el aeropuerto con Moreno. El titular del BID le dijo: usted tiene asegurado 6.000 millones de dólares para distintas obras. Una señal clarísima del organismo multilateral de crédito más importante de América, sin duda para la nueva gestión de Alberto Fernández. Las rebajas en IVA y ganancias retrasan la meta de déficit cero, que podrían alcanzarse en 2020, dice acá un informe. Volvieron a caer las reservas, siguen cayendo las reservas. A ver qué más. Bueno, vamos a escuchar un audio más. Vamos a escuchar a otro de los defensores del neoliberalismo en el país más desigual de América y uno de los 3 más desiguales del mundo, el que era el ícono, el ejemplo de las políticas macroeconómicas a seguir, que ha quedado desnudado, que ha quedado sin máscara, lo que pasa a la realidad socioeconómica de Chile. Sebastián Piñera sigue atornillado, desconociendo la realidad social de su país, con millones de personas que se lo hacen saber. Solamente un 20-30% de la población de Chile vive en condiciones, los demás se la pasan postergando sus necesidades por pésimas jubilaciones, pésimos salarios, dificultades para la salud, para la educación. Sin embargo, Piñera, el hombre sostenido por la Constitución de Pinochet, dice esto: en estas últimas 3 semanas, Chile y los chilenos hemos vivido 2 situaciones simultáneas, pero de muy distinta naturaleza. Por una parte, días de mucha violencia, destrucción, vandalismo, enfrentamientos, delincuencia, provocada en su gran mayoría por grupos criminales organizados. Pero también hemos observado y escuchado con mucha atención y humildad manifestaciones y demandas que han hecho los chilenos y que tienen que llegar al fondo del corazón, no solamente del gobierno, sino que de todos y cada uno de nuestros compatriotas. Pero hoy día quiero referirme a otra agenda. Una de las principales responsabilidades del Estado es resguardar el orden público y la seguridad ciudadana, tarea en la cual nuestras fuerzas de orden y seguridad, Carabineros y la Policía de Investigaciones
cumplen, por mandato de la Constitución y la ley, una función indispensable y esencial. Y quiero decir que en el cumplimiento de esta función, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones cuenta con el total apoyo y respaldo de nuestro gobierno. Bueno, dos falacias, ¿no? Sofisma puro, ¿no? Hemos escuchado, entendemos el reclamo, vamos a ir hasta el fondo. El fondo es cambiar la Constitución, llamar a una asamblea constituyente y cambiar la Constitución pinochetista que le da privilegios a las Fuerzas Armadas, que le da privilegio a algunas familias multirecontramillonarias como la de Piñera, dueño de LAN, y otras, Cencosud y esto y aquello y lo otro, y que muestra que hasta ahora lo único que está haciendo es gatopardismo, tratar de cambiar algo para que no cambie el fondo de la cuestión. Y la segunda falacia explícita que ha dicho es que las Fuerzas Armadas y los Carabineros cumplen con su función. Habría que ver en qué lugar de la ley, porque capaz que Pinochet la dejó algo, en algún resquicio preparada. Dice que se puede torturar, desaparecer y producir vejámenes y violaciones a mujeres, como está constatado, y con videos y con documentos. Señores, esta es la primera parte de Página Abierta. Vamos a una breve pausa y empezamos con el